Si estábamos atentos a las alabanzas que se estaban entonando, nos habremos fijado que todas hablaban de una persona, la persona del Señor Jesucristo, y de diversas formas. Y realmente para un creyente en Cristo, cantar estas alabanzas o escuchar estas alabanzas, evidentemente que fortalecen el alma. Y podemos cantarlas con seguridad, con gratitud, porque el Señor Jesucristo es el centro de la vida de un cristiano. Yo sé que el concepto cristiano se usa mucho, de muchas formas, pero cuando uno va a las Escrituras se va a encontrar con que el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una iglesia, el cristianismo es Cristo. Y cuando la persona tiene a Cristo en su vida, tiene todo. Y si la persona no tiene a Cristo en su vida, no tiene nada. Por eso que es importante cuando escuchamos la palabra del Señor tener claro este concepto. Y para poder entender un poco más de esto, vamos a buscar en el Evangelio según Juan capítulo 15. Evangelio según Juan capítulo 15. Muchas gracias. Viene tibiecita el agua. En estos días de frío, siempre es buena el agua tibia. Juan capítulo 15, y nos vamos a encontrar aquí con la última frase que el Señor usa empleando ese término bíblico, yo soy. Los hermanos seguramente recordarán que cuando tengo la oportunidad de predicar este año he venido hablando acerca de los yo soy aquí en el Evangelio según Juan, evangelio que presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Tenemos 4 libros en el Nuevo Testamento con el nombre de Evangelio. Hay un solo Evangelio, por supuesto, pero estos 4 libros presentan la persona de Cristo de 4 maneras diferentes. A mí me gusta pensar en una piedra preciosa que si usted la pone al sol, de acuerdo a cómo mueva la mano, va a dar distintas tonalidades. Así es la persona del Señor Jesucristo. Y el Evangelio según Mateo lo presenta como el Rey prometido, el Mesías prometido a Israel. El Evangelio según Marcos lo presenta como el siervo de Jehová, que vino no para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio según Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Y por eso en Lucas tenemos una especie de biografía correlativa hasta cierto punto de la vida del Señor Jesucristo. Pero Juan lo presenta como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y por eso que este libro comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan nos lleva hasta la eternidad para hablarnos de Cristo como el Dios hecho hombre para la salvación nuestra. Y es por esto que en este Evangelio precisamente encontramos todas estas declaraciones del Señor diciendo yo soy. Porque en el Antiguo Testamento, y es bueno recordarlo, estamos haciendo un pequeño repaso, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés tenía que ir allá a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Dios le dijo, yo soy el que soy. Así les vas a decir allá al pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Un nombre de Dios que habla de lo que es Él, su eternidad. El hecho que Él es eterno Dios, que habita la eternidad.
Él vive en un eterno presente, no como nosotros que vivimos en la dimensión del tiempo, en el ayer, en el hoy y en el mañana. No así Dios. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el eterno Dios, entró en la dimensión del tiempo para venir a salvarnos de nuestros pecados. Qué cosa más grandiosa y qué cosa más incomprensible, ¿eh? De que el Dios eterno haya entrado en el tiempo. Pero aún estando acá como hombre, Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y por eso el Señor acá en este Evangelio usó estas frases. Y aquí en Juan capítulo 15 vamos a leer la última de sus declaraciones usando el yo soy. Y Él la va a usar de una manera bien especial acá. Vamos a leer el pasaje desde el verso 1 hasta el versículo 17 para ir después dando algunas explicaciones que sean de bendición para todos los que estamos hoy aquí. Y a todos damos la bienvenida, especialmente a nuestras visitas. Juan 15, verso 1, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, pero vamos a decir mejor, todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como sarmiento y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí la lectura de las Escrituras, y siempre vamos a procurar leer mucho de las Escrituras y menos de lo que nosotros digamos. Alguien podría estarse preguntando aquí, ¿quién está hablando y a quién le está hablando? La persona que está hablando aquí en este pasaje es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le está hablando Él a sus apóstoles,
a sus discípulos, a sus apóstoles verdaderos, a sus 11 apóstoles verdaderos, porque Judas, el traidor, no estaba allí ya. ¿Cuándo ocurre esto? Para que nos ubiquemos en el momento cuando el Señor habla. La noche que el Señor fue entregado. Si nosotros vamos un poco más atrás y comparamos también este pasaje con los otros evangelios, vamos a encontrarnos que el Señor Jesucristo se había reunido con sus apóstoles para celebrar una fiesta judía llamada la Pascua, que hasta el día de hoy el pueblo judío la celebra. No es la Navidad, así que no se confunda. Si alguien habla de la Navidad como la Pascua, está totalmente equivocado. La Pascua es una fiesta judía. Y el Señor se reunió con sus apóstoles para celebrar aquella fiesta. Y estando en aquella fiesta, el Señor a los símbolos que había allí le dio un significado nuevo e instituyó lo que se conoce en la Biblia como la Cena del Señor. Después de eso, producto de varias conversaciones que el Señor tuvo allí, el traidor Judas salió y el Señor se quedó con sus 11 apóstoles verdaderos. Y después de haber hecho aquella cena, el Señor empezó a enseñarles muchas cosas. Y aquí en este Evangelio según Juan, los que han leído este Evangelio, y si usted no lo ha leído, procure hacerlo, a partir del capítulo 13, desde el versículo 31 adelante, el Señor les empezó a hablar y a enseñar muchas verdades a los suyos. Cuando nosotros miramos el último versículo del capítulo 14, dice allí, levantaos, vamos de aquí. Es decir, el Señor estaba con ellos todavía en ese aposento alto donde instituyó la cena del Señor y les había estado hablando todas estas verdades que están allí, consolándoles, haciéndoles hermosas promesas. Ahora, algunos piensan que cuando dice levantaos, vamos de aquí, es que salieron de allí y se fueron caminando hacia el huerto de Getsemaní. Puede que sí, puede que no, a lo mejor salieron a algún lugar al aire libre porque aquellas casas judías tenían una terraza y se podía ver lo que había afuera en la noche. Probablemente estaban allí. ¿Y qué vio el Señor? Seguramente vio una vid, porque Israel era una tierra de muchos viñedos. Nosotros los conocemos como viñas. La Biblia habla de vid. Seguramente allí cerca había una vid. Y el Señor usó aquello para hablar de Él y para hablar de los suyos. Mire qué interesante. El Señor siempre fue muy práctico para hablar. Hay algunas personas que uno le dice, bueno, ¿y por qué no lee el Nuevo Testamento? Oye, es que es tan difícil. No, el Señor fue muy sencillo para hablar, para explicar la palabra de Dios. Tan sencillo que aún los niños pueden comprender lo que el Señor enseñó. Y aquí el Señor usa la figura de una vid para hablar de Él. Ahora, cuando uno piensa en una vid, piensa en un árbol que tiene vida y que le da vida a aquellos sarmientos. Por eso yo usé el término sarmiento en vez de pámpano. En la Reina Valera 60 acá dice todo pámpano. Y sabemos que para nosotros los chilenos el pámpano no es un sarmiento. Pensamos en un pámpano, en un racimo chiquitito de uva, ¿verdad? Y yo cuando era más joven, y leía este pasaje, decía, ¿cómo los pámpanos? Porque en mi casa, allá en Talca, teníamos hartos parrones en el patio y, lógicamente, una buena cosecha de uvas en el verano y quedaban por allí unos racimitos pequeños. Entonces mi papá decía, vamos a pampanear, a sacar los pámpanos. Entonces yo tenía metido en la cabeza el concepto de que los pámpanos eran aquellos racimitos chiquititos, pero no es así. El concepto pámpano acá es el sarmiento, la guía, donde sale la uva. ¿Y qué dice el Señor a los suyos allí? Yo soy la vid verdadera.
Mi Padre es el labrador, es decir, es el dueño de la viña. Y después habla de los sarmientos que eran los apóstoles. Y cuando uno lee aquí, uno se empieza a preguntar, ¿por qué el Señor dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Acaso había alguna vid falsa? Porque lo contrario de verdadero es falso, algo muy sencillo. ¿Por qué el Señor les habla así a estos 11 apóstoles? Porque estos 11 apóstoles eran judíos. Y el concepto de la vid, ellos la tenían muy dentro de sí. ¿En qué forma? Porque en el Antiguo Testamento, y esto para los hermanos que les gusta estudiar, alguien dirá, oiga, si todos los hermanos estudian, sí, pero hay algunos que no les gusta tanto. Ojalá a todos les gustara estudiar la palabra. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que hablan de Israel como la viña que Dios tenía. Se los voy a citar. Si a usted se interesa, los anota y después los busca en la casa. ¿Ya? Los voy a repetir 2 veces para que alcance a escribir. Salmo 80, versos 8 al 13. Isaías 5, del 1 al 7. Jeremías capítulo 2, verso 21. Ezequiel capítulo 15. Y en el Nuevo Testamento, Mateo 21, versos 33 a 46. Prometí repetirlo, lo repito. Salmo 80, versos 8 al 13. Isaías 5, versículos 1 al 7. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Ezequiel capítulo 15. Y Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. En todos esos pasajes se habla de Israel como la vid. Entonces, estos judíos, estos apóstoles, tenían muy metido el concepto. Entonces, ahora el Señor les dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Nada ya con la otra vid, por así decirlo. Y fíjese que esta idea estaba tan metida allí en Israel que, buscando por ahí, encontré que en el frente del templo que había en ese tiempo, había una gran vid de oro forjada allí como decoración. Entonces, cuando el judío iba al templo y veía aquella vid hermosa de oro, pensaba, ese es mi pueblo, ¿no es cierto? Pertenezco a esta viña, la viña de Dios. Claro, pero es que con el Señor Jesucristo iba a comenzar algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Porque como una vez lo vimos cuando hablábamos del buen pastor, como sale allí, el Señor dijo que Él iba a sacar las ovejas suyas del redil judío, iba a buscar a otras ovejas en otras partes para formar un cuerpo nuevo, y ese cuerpo nuevo se llama la iglesia. Por eso que la iglesia es totalmente aparte de Israel y totalmente aparte de las naciones gentiles. Y la iglesia del Señor está compuesta por los judíos que se han convertido a Cristo y por los gentiles que nos hemos convertido a Cristo. Entonces, la idea que se enseña en algunos lugares que la iglesia es la continuación de Israel y que por esa razón tenemos que celebrar todas las fiestas judías y que tenemos que tener el arca del pacto y que tenemos que tocar la trompeta, el shofar y que tenemos que danzar las danzas judías y que tenemos que guardar el sábado y todas aquellas cosas no tienen nada que ver. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. Si a usted le enseñaron por ahí en alguna parte que la iglesia tiene que ver con Israel, entonces tenemos que hacer todo lo que sale en el Antiguo Testamento y celebrar la Pascua y celebrar la fiesta de los tabernáculos, como en muchas congregaciones lo hacen. Y dejar de hablar de Jesús y hablar de Yeshua, ¿cierto? Y dejar de hablar de los libros de la ley y hablar de la Torá. Cuidado. La iglesia del Señor, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, es un solo y nuevo hombre. Nuevo. Israel sigue estando, las naciones gentiles siguen estando, pero la iglesia es un cuerpo nuevo. Y por eso el Señor aquí les dijo, yo soy la vid verdadera. Yo. Y les empieza a enseñar usando el concepto de esa viña. Y habla de algo que yo creo que más de algunos se
se fijó, hay una palabra que aquí se repite, de acuerdo a lo que tengo anotado yo, 11 veces. La palabra esa y algunos derivados parecidos. La palabra permanecer. Allí en el versículo 4 aparece 3 veces, en el verso 5 una vez, en el 6 una vez, en el 7 2 veces, en el 8 una vez, en el 10 2 veces y en el 16 una vez. 11 veces se habla de permanecer, un concepto bien especial. Y el Señor le dice, el sarmiento que permanece en mí y yo en él va llevando fruto y más fruto y el fruto permanece, etcétera, etcétera. Fíjese que el idioma griego tiene 8 términos para hablar de permanecer. ¿Qué le parece? 8. Es un idioma muy rico el idioma griego. Y la palabra que se usa aquí en Juan 15 para permanecer es la idea de quedarse, de estar, de reposar, mantenerse ahí. Y el Señor usa 11 veces ese término. No nos olvidemos que el Señor no hablaba en español, estaba hablando en el griego o en el arameo, así que ellos conocían los términos que el Señor estaba usando. ¿Y qué quería decir el Señor con esto? Que la persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y es un hijo o una hija de Dios, su vida espiritual va a ser de bendición y de honra para Dios en la medida que permanezca en Cristo y Cristo en él. Alguien dirá, oiga, qué cosas más raras están enseñando aquí. No, no es tan raro. Se lo vamos a explicar. Y se lo vamos a explicar de una manera más sencilla. La idea es que la persona que ha conocido a Cristo viva en comunión con Él, en acuerdo con Él. Aquí se habla de una relación muy especial porque el Señor dice, por ejemplo, en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo mismo lo dice en el versículo 5, en mí y yo en él, y así, usted podría buscarlo. ¿Qué significa eso? Permanecer en Cristo y él en el creyente. De esto se trata, de una vida de comunión con él. Y cuando un hijo de Dios comienza a vivir una vida en comunión con Él, empieza a llevar fruto y después lleva más fruto y después lleva mucho fruto. Ya vamos a hablar de eso, así que no se asuste. Entonces alguien podría pensar, oiga, yo creía que eso de ser cristiano es permanecer en la iglesia y todos los domingos a la iglesia y si hay otra actividad también ir y colaborar y estar allí. Eso es parte de la vida cristiana, pero es la parte, si pudiéramos decir así, la parte colectiva, que es importantísima. Por eso es tan triste cuando uno ve hermanos que dejan de congregarse. Por eso está la exhortación desde el primer siglo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy importante la congregación, es muy importante, es vital. ¿Por qué es vital? Porque el Señor la dejó establecida así. Pero más importante todavía es la comunión personal de cada creyente todos los días. Porque ¿cuántas veces nos vemos en la semana aquí lo de esta congregación? Domingo por la mañana, miércoles, la quinta parte de los que estamos aquí, viernes por medio los que son alumnos del Instituto Bíblico, y el día sábado, de repente, las hermanas que trabajan con las tejedoras, y ahora que se ha estado saliendo a buscar niños, etc. ¿Cuántas veces más? Nada más. Pero cada uno de nosotros vive su vida cristiana todos los días, los 7 días de la semana. Y como hablábamos el otro día, me parece que fue, ya ni me acuerdo cuándo fue que lo dije, una iglesia, una congregación, creo que fue el miércoles,
no es más que lo que son sus miembros. Si los miembros, los hijos de Dios, vivimos en comunión con Dios en lo personal, como congregación, vamos a vivir más en comunión con el Señor. Si los creyentes vivimos una vida más santa, la iglesia va a ser más santa. La iglesia, la congregación local, es lo que nosotros los creyentes somos. Así que no esperemos milagros. Si hemos estado toda la semana ocupados en nuestras cosas y llegamos aquí y que aquí se va a producir la transformación, muy equivocado. Muy equivocado. De eso es la vida cristiana. Entonces alguien podrá pensar, yo pensaba que la vida cristiana era eso otro. No. Cuando uno viene a Cristo para entregarse a Él y ser salvo, comienza esta relación con Él. Ya Él es mi Salvador, mi Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos en eso todos los que estamos aquí? Yo conozco a muchos de a mis hermanos los conozco. Pero usted, amiga, amigo, que nos acompañe, que nos es tan grato verle acá. ¿Usted podría decir que tiene ya esa relación personal con Cristo? Porque de eso se trata, ser salvo. Hay algunos que piensan que el tema de la salvación tiene que ver que, claro, cuando yo me muera, no me voy al infierno. Es cierto eso. ¿Pero qué pasa en el resto de la vida? Hace un ratito atrás una hermana que tiene una responsabilidad administrativa acá en la iglesia me pasó un asunto para llenar unos datos y me preguntó, y ahí en los datos aparecía fecha de conversión al Señor. Y bueno, el Señor en su gracia a mí me salvó cuando tenía 15 años. Ahora ya tengo 72, así que saque la cuenta. Cuánta misericordia ha tenido el Señor conmigo todos estos años. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo me convertí a Cristo, cuando tenía 15 años, hubiera dicho, ya soy salvo, entonces ya cuando me muera ya no me pierdo? Entonces ahora vivo como se me antoja. No, pues. Han pasado, ya perdí la cuenta, 60 y tantos años. Cuando uno se convierte a Cristo, a la edad que sea, por cierto, ya sabe que no se va a condenar. Porque el Señor lo dijo. El Señor lo dijo claramente. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá al juicio. Ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué significa que no va a ir al juicio? Es porque Cristo en la cruz sufrió el juicio por los pecados de uno. Él murió en nuestro lugar. Él recibió de parte de Dios toda la ira de Dios que uno merecía para que al confiar en Él uno sea salvo. Pero eso no significa que, claro, yo me convierto a Cristo, entonces ahora vivo mi vida. No, hay algunos que creen eso. La Biblia nos enseña claramente que la salvación es algo seguro, que no se pierde. Si usted piensa que la salvación se pierde, conviene que empiece a estudiar las Escrituras. Dice el Señor, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Y si el Señor dice nadie, es ya. ¿A quién le vamos a creer? Y alguien dirá, entonces como usted es salvo, siempre salvo, vive como quiere. No, pues. El que piensa así nunca se ha convertido a Cristo, nunca. El hecho que yo tenga la certeza de la salvación de mi alma, no por mis esfuerzos ni por mis obras, sino por la obra preciosa de Cristo y por el poder de Dios, porque la Biblia dice que los creyentes somos guardados por el poder de Dios. La Biblia dice claramente que la salvación es de Dios, no es nuestra. Él la hizo completa. Él es el autor y el consumador de la fe. Y nosotros nos refugiamos en Cristo y estamos seguros en Cristo. Él puso su Espíritu en nosotros para que nuestra vida vaya cambiando. Entonces, la salvación no es solo escapar de las llamas del infierno. Esa es la última parte. La salvación es, desde el momento que yo creí en Cristo, vivir una relación con Él que antes no tenía. Porque, amiga, amigo, mientras usted no conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted tiene una calificación bíblica muy terrible, ¿sabía eso?
usted es un enemigo de Dios. ¿Sí? Porque la persona que no se ha entregado a Cristo para ser salvo, la persona que no se ha arrepentido de sus pecados, dice la Biblia que es un enemigo de Dios en malas obras. Y por eso que el ser humano se aleja de Dios. Desde el comienzo, acuérdese de Adán y Eva. Alejarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo es tan rechazado? Alguien dirá, no, pero si mucha gente cree en Cristo, todo el mundo. No, no es así. Yo le aseguro una cosa, que si el Señor Jesucristo apareciera físicamente de nuevo como apareció hace ya más de 2000 años, ¿saben quiénes lo crucificarían? Muchos que se dicen cristianos. Muchos. El Señor es rechazado, incluso en muchos lugares llamados cristianos, llamados iglesias, porque en muchos lugares se está ensalzando al hombre ahora. En muchos lugares se está diciendo nosotros somos duplicados de Dios. Uno de esos farsantes dijo, yo soy Jehová Junior. ¿Qué le parece? Y la gente lo sigue por miles y le entregan miles y millones de dólares para que se enriquezcan los falsos profetas. Y le podía dar una pila de nombres. Y si el Señor volviera a venir a esos lugares, lo echarían fuera, porque no lo quieren. Sí, el Señor todavía sigue siendo muy despreciado. Esa es la verdad. Porque la verdadera realidad de un cristiano es vivir en comunión con Él y obedecerlo a Él como Señor y Salvador. Y cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se da cuenta, Cristo en la cruz murió por mí, siendo yo un inmundo pecador, derramó su sangre preciosa para rescatarme, y se entrega de corazón a Él, comienza una relación distinta, nueva. ¿Tiene usted ya esta relación con Cristo? ¿La tiene ya? Porque todo verdadero hijo de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, la tiene. Y este que le está hablando, también por la gracia y por la misericordia de Dios solamente. Ni por buenas obras, ni por méritos, ni por nada. Solo porque Él tuvo misericordia de mí, como también de cada creyente que está aquí. Y de cada hijo de Dios que es salvo a través del mundo. Una vida distinta. ¿Y qué quiere Él? Que los cristianos permanezcamos en Él. Y fíjese que para no alargarlo mucho, el Señor habla del concepto de permanecer aquí de tres maneras. Permanecer en esa relación con Cristo, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Mire qué interesante. No lo vamos a entrar a analizar parte por parte, ¿ya? Pero está aquí en el pasaje. Porque una persona que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo tiene esa relación personal con Él y empieza a amar su palabra, a leerla y a ponerla en práctica. Y eso hace de que al poner en práctica la palabra de Dios va poniendo en práctica lo que el Señor manda. Fíjese que aquí en este pasaje el Señor volvió a repetir lo que se llama el mandamiento nuevo que está ahí en Juan capítulo 13. ¿Qué mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento que es exclusivo para personas que han creído en Cristo, para personas que ya son sarmientos de la vid. La ley antigua, la ley de Moisés dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no ha cambiado. Pero a los cristianos el Señor nos dice, ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Se fija la diferencia? Esa es la diferencia. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y bueno, todos nos amamos bastante, ¿o no? ¿Usted no se ama? Yo creo que sí. Todos nos amamos. Pero cuando el Señor le habla a los suyos, le dice, ámense como yo les amo a ustedes. ¿Y cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo amó Dios al mundo? Aquí en Juan está el famoso versículo del capítulo 3, el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal forma, un amor inconmensurable.
Cuando se celebra el Día de la Madre, a veces algunos dicen, por lo menos allá donde yo vivía, una frase que acá no era conocida y que a algunos les llamó la atención. Allá en mi tierra decían, amor de madre, abismo sin medida. Una frase muy bonita. Y es verdad, el amor de una madre es algo tan grande. Pero no hay amor más grande que el amor de Dios. Como lo dice la Escritura, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande el amor de Cristo. A veces cantamos del amor de Cristo. Un amor maravilloso. Él no tenía por qué haber muerto, Él no tenía por qué haber ido allí a la cruz. Él no tenía por qué morir allí en aquel suplicio romano. Pero Él quiso hacerlo y puso su vida por sus enemigos. Y no se olvide que mientras usted no conozca a Cristo, mientras usted no venga a Cristo arrepentida o arrepentido para ser salvo, usted es un enemigo de Dios. Y sin embargo el Señor murió por usted. Mire cómo le ama el Señor. Murió por usted. Murió por mí. Murió por todos. Pero si usted no recibe ese amor poniendo su fe en Cristo para ser salvo, sigue siendo enemigo porque lo está despreciando. ¿Qué le parece? Y por eso que el cristiano recibe este mandato. Ama a tu hermano como el Cristo te amó a ti. Yo creo, mis amados hermanos, hablando a mis hermanos en la fe, que todavía nos falta mucho, ¿verdad? Para amarnos más como el Señor dice aquí que nos amemos, como Él nos amó. Y por eso incluso que cuando habla del perdón entre los cristianos, dice, perdónense como Dios les perdonó. Entonces, es importante tener esto claro. Y el Señor habla acá, como les dije, permanecer en comunión con Él. Permanecer en su palabra, permanecer en su amor. ¿Y cómo podemos los creyentes permanecer así? Si vamos obedeciendo lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo. ¿Y qué va a pasar con el cristiano que vive en comunión con el Señor, que busca su palabra, que la obedece, que permanece en los mandatos de Cristo, que va obedeciendo su palabra y va amando a sus hermanos y por supuesto amar al prójimo también? ¿Qué pasa? ¿Qué nos presenta el pasaje? El pasaje nos habla acá de que el creyente empieza a llevar fruto, porque es lo lógico, ¿verdad? Si usted tiene en su casa un parrón y en la época que conviene lo poda, ¿verdad? Y le saca todo aquello que no sirve, evidentemente entonces que cuando llegue la época ya cuando empieza a florecer, van a empezar a aparecer los brotes y van a aparecer los frutos. Y seguramente un sarmiento va a dar fruto y hay otro que va a dar uno más grande y hay alguno que va a ser tanto que el racimo va a estar colgando casi a punto de caerse. Yo me acuerdo de esos tiempos de niño cuando la uva ahí parecía que se caía del parrón. La idea de un cristiano es que vaya dando fruto. Y alguien dirá, ¿y de qué se trata eso de dar fruto? Aquí, ¿será que yo tengo que traer gente a los cultos? Aquí en este pasaje, no. Se lo digo al tiro. Hay otros pasajes que hablan, ¿no es cierto?, que debemos pensar en el tema evangelismo, pero aquí, hermano, no se habla de que usted tiene que traer gente para acá y está dando fruto. Y por ahí nos faltan las ideas románticas, como yo le he dicho, que si usted lleva a alguien allá a la congregación, mire, una perlita para mi corona. ¿Ha escuchado eso? Eso es una doctrina absolutamente falsa. No está en la Biblia, en ninguna parte. De que si usted lleva a alguien a Cristo, una perlita para la corona, voy a tener la corona llena de perlitas mías. No tiene nada que ver con la realidad bíblica. Eso es romanticismo evangélico y nada más. Perdone que use ese término, pero es así. El fruto aquí, en este pasaje, tiene que ver que en mí, en usted como cristiano o cristiana, vaya formándose poco a poco el carácter de Cristo. Él es la vid verdadera, los sarmientos estamos unidos a Él, y se supone que si recibimos la savia de Él, el fruto va a ser la manifestación de lo que es esa vid. Y hay una progresión aquí.
El Señor dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ya vamos a hablar de eso, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí tiene dos conceptos, lleva fruto y después lleva más fruto. En el versículo 5 el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Se fija? Fruto, más fruto, mucho fruto. Y lo dice también allí en el versículo, lo tengo anotado aquí porque la mente falla a esta edad un poco, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y agrega algo el Señor, y seáis así mis discípulos. Ajá. Y aquí está la pregunta, hermanos. ¿Somos solamente cristianos o somos también discípulos? Y alguien dice, no, pues hermano, si todo cristiano es un discípulo. ¿Qué le dijo? Yo veo en la palabra que para ser un verdadero discípulo del Señor hay condiciones que el Señor presenta. Y a veces somos solamente creyentes que somos salvos y que sabemos que vamos al cielo y que no nos vamos a condenar, pero aquí en la vida cristiana es muy poca la relación con el Señor, no leemos su palabra, no avanzamos en ella y no vamos dando fruto, entonces nunca llegamos a ser verdaderos discípulos del Señor. Y aquí el Señor dice que cuando lleva mucho fruto, seáis así mis discípulos. Como decimos en Chile, más claro, echarle agua. No podemos decir una cosa que la palabra nos dice. Y podríamos buscar otros pasajes que hablan de lo mismo. Y lo más interesante, hablando del fruto, en el versículo 16, cuando el Señor les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire qué interesante. Cuando uno recién se convierte a Cristo, claro, empieza a dar algún fruto, algo ya se ve. Pero en la medida que el creyente va avanzando y va madurando y va creciendo y va teniendo relación con el Señor y si hay pecado lo confiesa y lee su palabra y la obedece y empieza a avanzar en la obediencia a la palabra del Señor, va apareciendo más y más fruto y ahí se van dando cuenta los hermanos, mire, sí, este hermano, ¿cómo ha cambiado? Yo me acuerdo cuando recién se convirtió, tenía un carácter. Pero mira, ahora ya no es lo mismo, está más tranquilo. Y tantas otras cosas, podríamos poner muchos ejemplos. Porque la idea aquí del fruto es que vaya apareciendo poco a poco el carácter de Cristo. ¿Y dónde encontramos el carácter de Cristo? Hay un pasaje en Gálatas capítulo 5 que muchos hermanos conocen y que se llama el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, el fruto que tiene, no sé cómo decirlo, tiene 9 partes, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Y el primero que menciona ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio, 9 cosas. Y en la medida que el creyente va creciendo, va dando más fruto y cuando el Señor ve que va dando fruto, lo empieza a limpiar para que dé más fruto. Usted sabe cómo se limpian las viñas o los parrones, ¿cierto? Cuando llega la época, yo me acuerdo cuando mi papá por mayo me parece, tenía una escalera, la ponía, sacaba un serrucho cortito así, unas tijeras de podar y empezaba a cortar por aquí, por allá. ¿Para qué? Para que ya llegando la época de la fruta hubiese más fruto en el parrón. Hermano, cuando empezamos a andar más cerca del Señor y empezamos poquito a poco a dar fruto, de repente el Señor ocupa unas tijeras de podar y nos poda un poquito. Sí, nos poda, porque siempre en nosotros van a quedar cosas que a Él no le agradan y el Señor quiere que tengamos más fruto, entonces nos poda aquello, nos corta. ¿Duele de repente o no? Claro que duele. No estoy hablando físicamente, por cierto. Pedro usó la figura de otra manera y en 1 Pedro capítulo 1, cuando habló de la fe, dijo que la fe tiene que ser probada como se prueba el oro en el fuego. ¿Por qué? Porque ahí va saliendo todo aquello que es escoria y queda el oro más puro. Y dice, es necesario de pronto que seáis sometidos a diversas pruebas,
para que sometida a vuestra fe, como se prueba el oro, y ahí sigue hablando el apóstol del tema. El Señor puede permitir pruebas en nuestras vidas para limpiarnos, para que demos más fruto, mis hermanos. Pero hay que hacer una diferencia entre prueba y disciplina. No es lo mismo. A veces el Señor tiene que disciplinarnos a los creyentes porque empezamos a andar con los pasos hacia afuera de las cosas de Dios. ¿Por qué cree usted que el salmista David dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? ¿Por qué cree usted que dijo eso? ¿Qué es lo que era el cayado? Era un palo pero que tenía como una curvatura. ¿Ah? Entonces cuando la ovejita empezaba a irse para allá, el pastor, ven para acá, y la tomaba con el cayado. Y la vara, bueno, porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina, aunque en el día de hoy la mentalidad, ¿no es cierto?, ni modernista, no sé cómo llamar a la mentalidad actual. No, los hijos no hay que tocarlos, no, hay que hablarles, hay que convencerlos. Si usted lo topa, se va a frustrar el niño, le va a dar un trauma espantoso y vamos a tener que pagar psicólogo y psiquiatra y darle pastillas, porque ¿quién le dijo eso? ¿Por qué cree que el mundo está como está? Que ahora los hijos mandan en la casa y no los padres, y los padres tienen que pedir, por favor, hijo, por favor, ¿de a dónde? Si usted es de los padres que su hijo tiene que pedirle cosas por favor a sus hijos, analícese como padre. No. Los padres mandan en la casa. Así tiene que ser. Eso no ha cambiado. ¿Por qué cree que el mundo está como está? Revuelto, desordenado, completamente amoral, completamente sin ningún tipo de valores. Por eso. Y los cristianos que queremos mantenernos firmes en la palabra somos vistos como bichos raros, retrógrados, cavernícolas, cualquier término que le ponen a uno, no importa. El verdadero Hijo de Dios sabe lo que dice la palabra suya. Así que si en la casa suya, hermana, hermano, si en su casa mandan sus hijos, ojo con eso. No se trata de que usted tenga un palo y le esté pegando, no. Pero la autoridad es la de los padres, Y alguien dirá, oiga, pero si yo llego a los 18 años y vivo en la casa de mi papá, no debiera ya, pues debiera salir a trabajar. Pues. Pero si está allí, mientras viva allí, sus padres mandan. Sí. El día que usted se case, no que se empareje, porque emparejarse es pecado, ¿sí? Y vivir así es vivir en fornicación, lo que dice la palabra de Dios. Si usted se empareja y no se casa de acuerdo a las leyes del país, estamos mal. Pero si se casa, es diferente porque ya usted tiene otra familia. ¿Se fija? Así es el asunto. Y un padre disciplina a sus hijos porque lo ama, ¿verdad? Y si un padre no ama a un hijo, lo deja hacer. La Biblia es clara. Cada persona que se ha convertido a Cristo, que es un sarmiento de la vid, es un hijo de Dios, renacido en la familia de Dios, y Dios va de pronto a disciplinarlo. Ahora, si hay un cristiano que dice que es cristiano, vive como se le antoja y no recibe ninguna disciplina, ¿sabe lo que dice la Biblia? Esa persona no es un hijo, es un bastardo. No lo digo yo. Hebreos capítulo 12. El escritor le dice claramente, si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fuerte. Sí, la palabra de Dios es clarísima. Por eso que a la gente no le gustan este tipo de congregaciones como la nuestra, porque hablamos lo que dice la palabra. Les gustan los lugares donde les soban la espalda, donde le dan puros discursos motivacionales. Y está lleno el mundo evangélico de discursos motivacionales. Usted avance hacia la victoria, usted es un campeón, descubra el campeón que hay en usted, el Señor lo bendice, salga de aquí. Y a la gente le encanta eso. Porque como dice 2 Timoteo 4, están escuchando lo que les gusta oír y el diablo ha puesto personas justamente que les digan lo que les gusta escuchar. Así estamos, últimos tiempos, antes que el Señor vuelva. Esa es la realidad.
Pero la palabra es clara. Si alguien dice ser cristiano y nunca el Señor lo ha disciplinado por algo malo que hizo y lo dejó, examine la fe. Pablo escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. Es la disciplina. Y lo otro es la prueba. Cuando el Señor ve que el creyente va dando un poquito más de fruto y el Señor corta aquello y poda esto otro, entonces el creyente va avanzando y va dando más fruto y va dando mucho fruto y se va viendo que es un discípulo. Y lo otro hermoso que sale acá es que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo? Mire, versículo 7. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en el versículo 16 dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, lo dice al final del versículo 16. Es decir, que cuando un hijo de Dios comienza a andar en la vida cristiana y va avanzando, vive en comunión con el Señor y obedece su palabra y empieza a dar fruto, y el Señor lo va limpiando y va dando más fruto, el creyente va orando al Padre y el Padre le va concediendo, porque el creyente sabe que el Padre le va a conceder si las oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el gran problema que hay en muchas partes. Usan algunos versículos bíblicos y dicen, no, lo que sea Dios se lo da. Mire, pedid, se os dará, dijo el Señor, sí. Buscad y hallaréis, sí, es verdad lo que dijo el Señor. Llamad, se os abrirá, sí, por supuesto. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, también dice la palabra. Si estáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, también lo dice la palabra. Pero la Biblia dice acá, si sois obedientes a mi palabra, pidan y yo les doy. Y alguien dirá, bueno, entonces, ¿se contradice la Biblia? No, para nada, no. Porque la Biblia enseña que el Padre da a sus hijos, y lo importante, como dice ahí, ¿verdad? En 1 Juan 5, es que sea de acuerdo a su voluntad. Ahí nos va a escuchar. Y además hay algunas otras requisitos, por así decirlo. Un matrimonio. Y el esposo no es correcto con la esposa, ora, no hay respuesta. 1 Pedro capítulo 3. El creyente pide y no recibe porque pide mal para gastar en sus deleites. Santiago capítulo 4. Y así, tenemos que combinar los pasajes. Y aquí está clarísimo. Nuestro Padre es nuestro Dios dadivoso para los suyos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, dice el Señor en Mateo. Pero, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Requisito, ¿verdad? Requisito. Interesante el estudio de la oración también, hermanos. Ahora, hay un punto aquí que no lo hemos tocado, ya voy a estar terminando. ¿Qué pasa si el sarmiento no da fruto? Vimos la figura de la vid, ¿cierto? Y habla del pan o del sarmiento que no lleva fruto en Cristo. Y en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Y qué dicen algunos? Mire, un cristiano igual se puede ir al infierno al final. ¿Dice eso ahí? No. Se está poniendo un ejemplo. Si usted busca en algunas otras versiones, allí explican más claramente incluso que esta de Reina. Dice si el sarmiento, o sea, si la persona no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como sarmiento que se secan. Pone la figura del sarmiento que se seca. Y claro, esos sarmientos como no sirven, son inútiles. En la parte real, lo echan en el fuego y arden, lógico, porque son inútiles. ¿Puede haber un cristiano inútil? Sí. En la Biblia encontramos un ejemplo muy clásico de un cristiano inútil. No era cristiano en el concepto nuestro, pero era un creyente en Dios.
La Biblia dice que ese hombre era un justo. Yo sé que hay algunos hermanos que ya saben de quién voy a hablar. Es un hombre que aparece en el libro de Génesis. Y en 2 Pedro se dice de ese hombre que era justo. ¿Sabe quién era? Un hombre que se llamaba Lot. Ah, dirá alguien, sí, yo me acuerdo de la mujer de Lot. Sí, todo el mundo se acuerda, ¿verdad?, de que quedó convertida en estatua de sal porque no hizo caso a la palabra de Dios. Hablemos de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era un sobrino que salió junto con Abraham de allá de la tierra de Ur de los Caldeos. Él no había sido llamado por Dios para salir, pero él salió con el tío. Y tuvieron un tiempo juntos hasta que llegó el momento que, producto de tantos animales que tenían y poco pasto que había, se formó una discusión. Entonces Abraham le dijo, ya, tú eliges, si tú vas para allá, yo voy para acá, no peleemos, somos hermanos. Bien. ¿Qué cogió Lot? Lot miró, dice, la llanura del Jordán, vio que era como de riego, igual que el huerto de Dios. Sí, pues tenían tantos animales, tenía que buscar el pastito. Se fue para allá, y la Biblia dice ahí, él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma. Sabemos que la ciudad de Sodoma era una ciudad perversa, pero yo creo que ahora el mundo es más grandemente pecaminoso que Sodoma. Él, claro, buscaba, ¿no es cierto?, buscaba el pasto para sus animales, lógico, como buen ganadero, y claro, y el pastito lo llevó hasta Sodoma. Dice que iba poniendo las tiendas, pero cuando uno después ve otros pasajes bíblicos, él ya moraba en Sodoma. Tenía hasta su casita ya. Hubo una guerra, vinieron unos enemigos, se llevaron un montón de gente de ahí y se lo llevaron preso a él junto con su familia, porque él ya moraba en Sodoma, él ya vivía, era un ciudadano sodomita. Ahora, no piense mal en el término, porque ese es el gentilicio, ¿cierto? Los de Sodoma eran sodomitas, lógico. Se había convertido en sodomita, en el sentido del gentilicio, no nos olvidemos. Ahora, si usted no sabe lo que es un gentilicio, hay que entrar a averiguar, ¿verdad? Nosotros somos chilenos porque somos de Chile, ahí ya lo entendió de inmediato si alguien tenía alguna confusión. Bueno, Abraham lo rescató, pasó el tiempo y llegaron unos ángeles ahí a Sodoma porque iban a castigar la ciudad, porque ya el pecado era algo insufrible. ¿Y sabe dónde estaba Lot viviendo en Sodoma? No solamente moraba en Sodoma, sino que estaba ahí a la puerta de la ciudad, es decir, su casa estaba a la entradita. ¿Y sabe quiénes eran los que se ponían a las puertas de la ciudad en aquellos años? Los que hacían justicia, las autoridades. Se juntaban siempre a las puertas de la ciudad. Ahí estaba Lot. Había llegado a ser una autoridad. ¿Y qué pasó con él? Dios en su misericordia lo sacó allí y el castigo no cayó mientras él no salió. Salieron sus 2 hijas, la mujer, bueno, ya sabemos. Y él salió con sus 2 hijas, se fueron a una cueva. Y creo que es el primer incesto del cual habla la Biblia. Él perdió totalmente su testimonio. Si pudiéramos emplear la figura que estamos mirando acá, él fue un sarmiento inútil. Era un justo. Y dice en 2 Pedro que él afligía todos los días su alma justa viendo las barbaridades que hacían los otros. ¿Pero qué podía decirles a ellos? ¿Qué testimonio le podía dar si estaba metido de mutuo propio ahí, ¿no es cierto?, en Sodoma? Y cuando él le contó a los que iban a ser sus yernos, que iba a venir la destrucción, los yernos dijeron, oh, que está chistoso mi suegro. Pensaban que era un chiste. No tenía autoridad, no tenía testimonio, no tenía nada. Fue un sarmiento inútil que no dio fruto para nada. Dios lo rescató en su misericordia. Dice ahí en 2 Pedro, lo libró al justo Lot. Lo libró. Porque era creyente. Pero su testimonio absolutamente perdido. ¿Qué pasa con un sarmiento que no da fruto? Llega el momento que se dice, ya, basta. Es un sarmiento inútil. Hermano, ojalá que nunca lleguemos a ser sarmientos inútiles, que no demos fruto.
que vivamos una vida que haga que realmente el Señor sea completamente deshonrado por nosotros. El Señor nos libre de eso. El Señor nos libre de eso. Ahora, para ir terminando, ¿cómo comienza todo esto? Alguien dirá, pero si usted ya habló hartas cosas. Pero mire, hay un versículo aquí que no lo hemos tocado y que lo dejé para el final, que es el versículo 3 del capítulo 15. No nos olvidemos que el Señor le estaba hablando a sus apóstoles. Le puso la figura de la vid, les empezó a hablar de permanecer y todo lo que hemos visto, del fruto, del más fruto, etcétera, etcétera. ¿Cómo comienza esto en la vida de una persona? Verso 3. El Señor le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Empleando nuestro lenguaje que usamos ahora, ya vosotros sois hijos de Dios. Os habéis convertido a Cristo y habéis sido hechos limpios por la sangre de Cristo. Sois hijos de Dios. Entonces, una persona que ya es hecho limpio puede comenzar a tener comunión con el Señor y puede comenzar a dar fruto para el Señor y el Señor le va respondiendo las oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para que esto pueda ser una realidad en la vida de cada persona tiene que ser ya un hijo de Dios, haber nacido de nuevo por la fe en Cristo. Y aquí está la pregunta que yo quiero dejarle. ¿Usted ha nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús? ¿Es usted ya un hijo o una hija de Dios? ¿Ha pasado usted de las tinieblas a la luz? ¿Ha dejado de ser un enemigo de Dios para ser hijo de Dios? ¿Ha sido libertado ya de las cadenas del pecado y hecho siervo del Señor? Porque esta es la realidad. Podemos ser religiosos, evangélicos, católicos, lo que usted quiera. Pero eso no significa absolutamente nada si usted no se ha humillado delante de Dios y ha dicho, Señor, yo soy un pecador culpable, inmundo. Cristo murió en mi lugar. Yo lo recibo como mi Salvador personal. La persona que lo hace, nace de nuevo. Es hecho un hijo de Dios. Y es hecho sarmiento de esta vida y va a poder comenzar a vivir esta vida. Si no es así, usted seguirá siendo una persona perdida o perdido. Sin Cristo, enemigo de Dios, en malas obras, como dice la Escritura. Pero ahora es la oportunidad de que usted se acerque a Cristo por la fe. Y alguien podría decir, ¿cómo lo hago? Converse con el Señor. Mientras nosotros estamos orando, vamos a orar ahora para terminar y después vamos a cantar una alabanza. Mientras estamos orando, usted si se ha dado cuenta que nunca ha sido del Señor, entregue su vida a Él, con sus palabras. Dígale, Señor, yo soy un pecador, he sido hasta ahora un religioso, pero quiero ser salvo, quiero tener vida eterna. Quiero que Cristo sea mi Salvador porque creo que Él murió y resucitó por mí. Converse con el Señor mientras estamos orando. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta tarde porque tú nos has dado tu palabra. Como dice la Escritura, tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, porque hubo un día en la vida de muchos aquí cuando fuimos hechos limpios por tu palabra, cuando creímos tu mensaje. Es probable que haya algunos amigos o amigas que no tienen certeza de ser tus hijos y oramos que tú sigas obrando en sus corazones para que lleguen a ser tus hijos. Para poder vivir la vida cristiana como el Señor la presenta aquí, una vida de comunión contigo, una vida de amistad contigo, una vida de obediencia a ti, una vida de fruto para ti, oh Señor. Gracias por tu palabra te damos y oramos que tú bendigas lo que hemos podido exponer en este día y que tu palabra siga obrando con el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.